Sala 1. Evolución de la física. Los integrantes del equipo están conformados por Ángela Minelli, Saavedra Celestino, Esliovet Sánchez Solís, Iris Ivette Valdés López, Pedro Emanuel Tlahuancapa Cura, Perla Rocío Sierra Mojarra y Pablo Sebastián Reyes Pineda. Hola compañeros, pues la física durante los griegos estuvo marcada por el interés de las civilizaciones para darle explicación a todos los fenómenos naturales que ocurrían en el planeta, y entre ellos pues sería la lluvia, también las tormentas que estaban pasando por el movimiento del sol, las erupciones y todos los movimientos astrológicos. Era el interés de las civilizaciones por comprender y también darle una explicación a aquellas cosas que no podían explicar en su momento. Quería contarles que estaba leyendo un libro sobre la física antes de los griegos, la cual nos habla sobre Eratóstenes, quien fue la primera persona en sacar la circunferencia de la Tierra. Se dio cuenta de esto gracias a que en dos ciudades, una de ellas era Siena, en donde el sol estaba en lo más alto del cielo, y se dio cuenta que los rayos de luz llegaban hasta lo más profundo de dos pozos y en forma paralela. Bueno, un gran personaje en esa época fue Arquímedes. Fue el inventor de las palancas y poleas. También es considerado padre de la hidrostática y lo consideran también como uno de los científicos más importantes de la antigüedad. También está Aristarco de Samos, porque él pasó la mayoría de su vida en Alejandría, pero también él formuló por primera vez la teoría heliocéntrica completa con ayuda después de Nicolás Copérnico, ¿no? Respecto a la teoría de los 5 elementos, que son aire, tierra, agua y fuego y éter. Esta teoría explica sobre los fenómenos, y también esa teoría fue desfasada por Galileo Galilei. Sí han oído hablar de la física en la Edad Media, ¿no? Porque durante esa época pues hubo muchos cambios sociales, políticos, y pues en esa época casi no hubo cambios físicos, pero sin embargo Aristarco de Samos pues consideraba que la Tierra no tenía movimiento, se mantenía carente de movimiento. Leí un libro sobre la teoría heliocéntrica, la cual nos habla sobre Nicolás Copérnico, y esta teoría en la cual se basa en el que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol cuando éste está estacionario y que es el centro del universo. Bueno, Galileo Galilei fue quien afirmó que la Tierra giraba alrededor del Sol. Él atribuyó también al desarrollo del telescopio y fue quien descubrió que había manchas en el Sol. Demostró que los objetos tardan lo mismo en caer. ¿Sabías que la evolución de la física en la época del Renacimiento ocurrieron muchos acontecimientos que ahora nuestra vida cotidiana y nuestra vida académica nos ayudan mucho? Por ejemplo, hace un tiempo leí un libro de Leonardo da Vinci donde él experimentaba con máquinas voladoras, y pues gracias a eso ahorita en nuestras vidas podemos viajar en aviones, podemos tirarnos de paracaídas, podemos hasta incluso sacar la mano del carro. Y pues gracias a él, pues él nos hizo una aportación muy grande que hasta la fecha nos sirve. Pero creo que también deberíamos destacar otras personalidades, como lo sería Miguel de Servet. ¿Por qué lo quiero destacar a él? Porque él fue un doctor que también fue acusado por la iglesia como profano, porque él buscaba la libertad de las personas. Y en sus trabajos como doctor también descubrió la circulación sanguínea, el cómo la sangre transporta el dióxido de carbono, el oxígeno a todo nuestro cuerpo. Pues como podemos ver, es muy interesante la física, y más cuando logramos entenderla. Uno de los últimos, Simon Stevin, pues fue quien definió los fluidos, líquidos y gases, que también utilizamos diario, como esta silla en la que estoy sentada. Es un sólido, o la bebida que tomamos pues es igual, o el aire que respiramos diariamente.
Claro, gracias a todas ellas podemos comprender todas estas pequeñas cosas que parecen no tan importantes en nuestra vida diaria. En el periodo clásico, en este periodo pues comenzamos hablando sobre la mecánica, la cual es la rama de la física que estudia el movimiento de todos los objetos. Esta tiene relación con la mecánica newtoniana, también conocida como vectorial, y también con la otra mecánica, la cual se llama lagrangiana, y la mecánica newtoniana. La fuerza. Yo describiría la fuerza como la capacidad del cuerpo de aumentar su velocidad, así como la fuerza de atracción, que es lo que nos sujeta al planeta, la fuerza electromagnética que lo observamos en los imanes, o la fuerza nuclear. Como entendemos, el periodo moderno comienza a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. En sus inicios fue llamada física moderna o física cuántica, porque el alemán Max Planck investigó sobre el cuánto de energía se basa principalmente en los átomos y la interacción entre partículas que serán observados por un microscopio. ¿Se acuerdan cuando Joseph John Thomson descubrió el electrón? Que fue la primera partícula invisible encontrada y que pues esa partícula es negativamente cargada. También podemos hablar sobre los experimentos cruciales, entre los cuales se encuentra la teoría heliocéntrica o el heliocentrismo. Es un modelo astronómico según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, también relativamente estacionario que está dentro del sistema solar. Históricamente, el heliocentrismo se oponía al geocentrismo, que colocaba al planeta Tierra como el punto central del universo. Sí, también quería contarles sobre la ley de Joule, la cual ponemos en práctica diario sin darnos cuenta, por ejemplo, al encender una estufa eléctrica o también al encender una linterna. Esta corriente eléctrica se va transformando en calor y hace que este aparato funcione. Oigan, yo apenas escuché y medio leí el libro de Galileo Galilei, el primer tratado científico basado en sus observaciones astronómicas, en el que hablaba de los resultados que tuvo de observar la Luna. Si no más recuerdo, este libro se publicó en 1610. También podemos hablar sobre las fronteras y perspectivas, la conquista del cosmos, la llegada a la Luna y otros planetas a través de transbordadores espaciales, sondas satelitales o inclusive satélites, nos ayudan a recorrer nuestro propio planeta inclusive por medio de tierra, mar y el aire. Y esto gracias a las aportaciones de los físicos, filósofos de antaño, que gracias a sus aportaciones a la ciencia nos sirven de bases para que nuestros actuales físicos nos ayuden a desarrollar estas nuevas tecnologías y poder conquistar el cosmos. Como conclusión de este tema, la evolución de la física, podemos observar cómo a lo largo del tiempo varias ideas, varias teorías, varias invenciones que desarrollaron los físicos empezaron por eso mismo, una sola idea, que esa idea se desarrolló ya sea en dibujos, en planos, los cuales en aquel antaño eran satanizados por la iglesia o eran juzgados por las personas de aquel entonces debido a que estas prácticas no eran comunes para aquel entonces y eran juzgados. Con el paso del tiempo, estas prácticas se fueron haciendo más comunes debido a las invenciones que se iban creando el ser humano, debido al desarrollo. Por lo tanto, fueron aceptados, inclusive hasta se les pedía más estas invenciones, lo cual desarrollaba a que nuevos físicos que revisaran las teorías de antaño y haciendo una prueba y error, de que agarraran una teoría de un filósofo griego, veían si esta teoría era cierta y si no era cierta, la desechaban. Pero todas estas teorías no las desechaban de la historia, quedaban como teorías que existieron en aquel entonces, como cuál era la manera en que ellos pensaban, pero también veían cuáles estaban más cercanas a la realidad de aquel entonces. Y así, una prueba y error a lo largo del tiempo de largos filósofos, de físicos, de químicos, lo cual contribuyó a que el ser humano desarrollara
nuevas maquinarias, ya sea el primer microscopio, los primeros lentes, las primeras máquinas, por ejemplo, de Da Vinci, la primera máquina voladora, que en su momento no hay pruebas de que digan que voló como tal, pero él ya concebía los conceptos básicos de la aerodinámica, que es basarse a través del pájaro. Y esto desarrolló como los principios de la aviación. Y así, infinidad de inventos, de teorías que a lo largo del tiempo se desarrollaron a lo que tenemos hoy en la actualidad: ventiladores, aviones y toda esta extensa invenciones que tenemos, ya sea tecnológicas, médicas, físicas, químicas, inclusive teorías y también fórmulas matemáticas, fórmulas físicas y fórmulas químicas para desarrollar no solamente en experimentos, sino también de manera teórica. Y esto sirve, aún a la fecha, se siguen desarrollando nuevas invenciones gracias a las aportaciones de todos los físicos griegos y de antaño que nos ayudaron con sus aportaciones.